En alta mar, el agua es azul como pétalos de bellísimos lirios y transparente como cristal purísimo. Pero es tan profunda que no hay ancla que pueda tocar fondo, y habrían sido necesarias numerosas torres de iglesias unidas para salvar la distancia entre el fondo y la superficie. Allí abajo vive la gente del mar. No se os ocurra pensar que en el fondo hay solo arena blanca, pues también crecen árboles y plantas de las especies más extrañas, que mueven sus hojas como si estuvieran vivas cuando las aguas se agitan. Los peces, pequeños y grandes, escapan entre las ramas como hacen los pájaros en el aire. En el lugar más profundo se levanta el castillo del rey de los mares. Los muros son de coral, las ventanas de ámbar transparente y el tejado está hecho de conchas, que se abren y cierran al compás del movimiento de las aguas. Cada concha encierra hermosísimas perlas. Una sola de estas resplandecería en la corona de una reina. Hacía muchos años que el rey se había quedado viudo, pero su anciana madre cuidaba de la casa. Era una mujer muy inteligente, pero también muy orgullosa de su nobleza, y lo manifestaba en las 12 ostras que lucía en la cola de su vestido, mientras que los grandes del reino solo pueden llevar 6. Pero la mujer era digna de todo elogio, pues amaba mucho a las princesitas marinas, sus nietecitas, 6 bellísimas niñas. La más pequeña de todas era la más encantadora. Tenía la piel tan suave como el pétalo de una rosa, y sus ojos eran tan azules como un lago muy profundo. Lo triste era que, al igual que sus hermanas, no tenía pies. Su cuerpo terminaba en cola de pez. Las niñas jugaban todo el día en los salones del palacio, en cuyas paredes crecían hermosos ramos de flores. Cuando se abrían las ventanas de ámbar, los peces entraban dentro, como hacen las golondrinas cuando abrimos las ventanas, y se dirigían hacia las princesas, quienes los acariciaban y les daban de comer en sus manos. Alrededor del castillo había un gran jardín, con árboles de color azul oscuro o rojo como el fuego. Las frutas brillaban como el oro y las flores, que no dejaban de mover los pétalos y los tallos, parecían llamas. El suelo era de arena muy fina y azulada. Todo daba la impresión de que aquello, más que el fondo del mar, era la superficie azul del cielo. En días de calma podía verse el sol, semejante a una florecilla de púrpura, cuyo cáliz derramara un río de luz. Cada princesita tenía en el jardín un angulito donde podía cavar y plantar a su gusto. Una le dio forma de ballena, otra de sirenita. La más pequeña trazó el suyo redondo como el sol y plantó flores rojas como él. Era una niña singular, reflexiva y silenciosa, y mientras sus hermanas adornaban sus jardines con diferentes objetos cogidos de los buques que naufragaban, ella prefería, además de las rojas rosas semejante al astro rey, una espléndida estatua de mármol que representaba a un gracioso muchacho, que tal vez había venido a parar allí procedente de algún barco hundido. Al lado de la estatua plantó un sauce con hojas rojas, que creció espléndidamente, doblándose las ramas por encima de la cabeza del muchacho hasta tocar el suelo de arena azul, en el que la sombra era morada y se movía como las ramas. Parecía que las ramas y las raíces se ofrecían dulces caricias. La sirenita se encantaba oyendo hablar a su anciana abuela del mundo que había encima del mar donde vivían los hombres. Esta le contaba todo lo que sabía de barcos, ciudades, hombres y animales. La pequeña se embelesaba ante aquel cuadro, pero le encantaba especialmente que las flores de la tierra tuvieran perfume, pues era una cualidad que no poseían las del mar, y que los bosques fueran verdes, y que los peces pudiesen cantar tan ruidosa y alegremente que fuera un placer oírlos. Se trataba de los pajarillos, a los que la abuela llamaba peces, porque las princesas no habrían entendido lo que eran los pájaros, ya que nunca los habían visto. Cuando cumpláis 15 años,
les dijo la abuela. Os daré permiso para que subáis a la superficie del mar y os sentéis a la luz de la luna sobre las rocas para contemplar grandes naves y conocer ciudades y bosques. Al año siguiente, la mayor cumplió 15 años, pero como cada una llevaba a la siguiente un año, la más jovencita debía esperar 5 para salir de la profundidad del mar por primera vez y contemplar el mundo de los hombres. Unas a otras se prometían contarse todo lo que viesen, pues su abuela nunca les contaba demasiadas cosas y querían saber muchas más cosas del mundo de arriba. Ninguna estaba tan ansiosa como la más pequeña, que debía esperar más que las otras, a pesar de ser la más tranquila y reflexiva. A veces, por la noche, se quedaba junto a la ventana y levantaba los ojos a través del agua azulada, donde los peces chapoteaban con sus aletas y cola. Veía la luna y las estrellas, que a través del agua parecían pálidas, pero mucho más grandes que a nuestra vista. Cuando una sombra negra la obstaculizaba, sabía que estaba pasando una ballena o un buque con muchos hombres. Estos no pensaban que allá abajo una sirenita les tendía sus blancos brazos. Llegó el día en que la mayor cumplió 15 años y tuvo permiso para subir a la superficie del mar. Cuando volvió, tenía 1000 cosas que contar, pero decía que lo más delicioso era tumbarse a la luz de la luna en una playa de arena suave, estando el mar en calma, y contemplar desde allí la ciudad con sus luces multicolores como infinidad de estrellas, oír la música, el ruido de las carrozas y el guirigay de la gente al pasar, contemplar las grandes torres de las iglesias y oír las campanas. Quizá le gustaban tanto las torres de las iglesias, porque nunca podría acercarse a ellas. La más pequeña escuchó más atenta que las demás las maravillas que contaba su hermana mayor. Cuando por la noche se quedó sola ante la ventana y miró para arriba a través de las aguas azules, se imaginó la ciudad con sus luces y música y creyó oír el sonido de las campanas de las torres. Al año siguiente llegó el turno de la segunda hermana y tuvo permiso de subir a la superficie y nadar en la dirección que le gustara. Emergió en el momento en que el sol descendía hasta esconderse, espectáculo que le dejó embelesada, diría más tarde, pues el cielo parecía de oro y las nubes algo inenarrable. Habían pasado por encima de ella rosadas y violáceas, pero más veloz que las nubes, había pasado una bandada de cisnes salvajes volando bajo. Parecía un velo blanco que corría hacia el sol. Entonces también ella quiso nadar detrás de ellos, pero el sol desapareció, y los reflejos desaparecieron en el espejo del agua y en las nubes. Un año más tarde, subió la tercera hermana, la más atrevida de todas, y por eso siguió la corriente de un gran río que terminaba en el mar. Vio las hermosas colinas verdes con viñedos, castillos y granjas que se levantan en medio de bosques. Oyó cantar a los pájaros, y el sol calentaba tanto que tuvo que meterse muchas veces en el agua para refrescar su rostro ardoroso. En una pequeña playa se encontró con un grupo de niños completamente desnudos que chapoteaban alegremente en el agua. Quiso jugar con ellos, pero escaparon asustados, y un animal que nunca había visto, un perro, se había acercado con aire extraño y le ladró con tanta furia que se apresuró a refugiarse en el mar, pero ya nunca olvidaría los maravillosos bosques, las verdes colinas y los lindos niños que sabían nadar, aunque no tenían cola de pez. La cuarta hermana era más modosita y no se atrevió a salir de la extensión del mar, y decía que allí estaba lo más hermoso, pues había una inmensidad que se extendía muchas millas en derredor, y el cielo era como una inmensa campana de cristal. Había visto barcos, aunque desde lejos, y parecían gaviotas. A su lado, los grandes delfines habían saltado soberbiamente, y las ballenas, lanzando agua por sus narices, le habían parecido enormes fuentes. Tocó la vez a la quinta hermana. Su cumpleaños caía en invierno, por lo que vio lo que las demás no habían visto la primera vez.
El mar estaba completamente verde y se veían por doquier enormes icebergs, algunos semejantes a grandes perlas, pero mucho más grandes que las torres de las iglesias construidas por los hombres. Tenían formas muy extrañas y brillaban como diamantes. Se posó en uno muy grande y veía que los barcos de vela se alejaban a toda prisa del lugar. Ella dejaba que el aire peinase sus largos cabellos. Por la noche el cielo se encapotó, se desataron los truenos y relámpagos, mientras el mar oscurecido levantaba enormes montañas de hielo que los rayos iluminaban como si fuese de día. En todos los barcos se arriaron las velas entre desesperación y angustia, mientras ella se sentía tranquila, mecida en un iceberg, y le gustaba ver cómo los rayos se hundían en el mar, iluminándolo todo. La primera vez que una hermana subía a la superficie, volvía siempre encantada por las cosas bonitas y nuevas que había visto, pero como ahora podían subir cuantas veces quisieran por ser ya mayores de edad, todo les resultaba indiferente y tenían ganas de volver a su casa. Un mes después, terminaron por decir que su castillo del mar era lo más hermoso y que en ningún lugar se estaba tan bien como en casa. Algunas noches, las 5 hermanas se cogían del brazo y subían juntas a la superficie. Tenían una voz hermosa, más que la de los seres humanos, y cuando había tempestad y algún barco corría peligro, se acercaban a él y le cantaban lo bonito que era el fondo del mar, diciendo a los marineros que no tuvieran miedo de hundirse, pero estos no podían entender su lenguaje. Creían que era la voz del viento, y no conseguían ver las bellezas del fondo del mar, porque cuando algún barco se hundía, los marineros se ahogaban y llegaban muertos al castillo del rey de los mares. Cuando las hermanas por la noche, agarradas de la mano, subían a la superficie, la hermana menor se quedaba en el fondo y la seguía con la mirada. Tenía ganas de llorar, pero no podía, pues las sirenas no tienen lágrimas, y eso la hacía sufrir más. «Si tuviese 15 años», decía ella, «creo que amaré el mundo de allá arriba y a todos los hombres que viven en él». Finalmente cumplió 15 años. Su abuela, la anciana reina viuda, le dijo: «También tú eres ya mayor. Voy a adornarte como a tus hermanas». Puso en su cabeza una corona de lirios blancos, pero cada pétalo era media perla, y en su cola colocó 8 ostras para dar a entender su alto rango. «Esto me hace daño», dijo la sirenita. «Si quieres ser guapa tienes que sufrir algo», repuso la abuela. A la sirenita le hubiera gustado despojarse de sus adornos y de cuanto llevaba encima, hasta de la misma corona. Las flores rojas de su jardín le habrían quedado mucho mejor, pero no era el caso de cambiar todo. «Adiós», dijo, y rauda como una burbuja se lanzó aguas arriba. El sol se había apenas ocultado cuando salió a la superficie, pero todas las nubes tenían aún el color de las rosas y el oro, y lucía ya la hermosa estrella de la tarde, tan brillante y clara. La brisa era suave y fresca y el mar estaba en calma. Allí cerca podía verse un navío de 3 velas, aunque solo tenía desplegada una, y los marineros estaban sentados contemplando el ocaso. Tocaban y cantaban, y según iba acercándose la noche, se encendían luces de muchos colores, como si las banderas de todas las naciones flotaran al aire. La sirenita se acercó nadando al barco, y cada vez que las olas la elevaban, podía ver por los cristales transparentes muchas y elegantes personas. Había uno muy guapo, un joven príncipe de grandes ojos negros. No tendría más de 16 años. Ese día precisamente era su cumpleaños y por esto había fiesta. Los marineros bailaban en el puente y cuando el príncipe apareció lanzaron numerosos cohetes y todo parecía tan luminoso como de día. La sirenita, asustada, se hundió en el agua y volvió a reaparecer.
y tenía la impresión de que todas las estrellas del cielo se precipitaban sobre ella. No había visto nunca fuegos artificiales. Grandes soles daban vueltas alrededor, preciosos peces de fuego subían por el aire y todo se reflejaba en el agua calma y limpia. En el barco había tanta luz que se veían las cuerdas más finas y mucho mejor los hombres. ¡Qué guapo era el príncipe! A todo el mundo daba la mano y sonreía siempre mientras la música sonaba por todas partes. Se hizo tarde, pero la sirenita tenía los ojos clavados en el barco, fijos en el príncipe encantador. Se apagaron las luces y no hubo explosiones de cohetes ni de cañones, aunque comenzó a notarse un ruido extraño en lo profundo del océano. La sirenita se quedó quieta a merced de las olas, pero observó que el barco comenzó lentamente a moverse, desplegó las velas, las olas se hicieron mayores y allá a lo lejos brilló la luz de los relámpagos y se oyó el ruido fragoroso de los truenos. ¡Qué tempestad se avecinaba! Los marineros arriaron las velas, mientras el barco avanzaba en medio de imponentes olas, que fueron creciendo hasta parecer montañas negras que quisieran tragarse al barco, pero este aparecía siempre como un cisne entre las olas, y nuevamente parecía sumergirse en el agua. Esta loca carrera le gustaba a la sirenita, pero los marineros no parecían divertidos, pues el barco crujía y los maderos parecían doblarse ante los violentos golpes. De pronto el palo mayor se partió como si fuese una caña, y el barco cayó de costado mientras el agua lo inundaba. Entonces comprendió la sirenita que la gente corría peligro. Ella misma debía tener cuidado con los maderos y los restos del barco que flotaban alrededor de ella. Durante un rato fue tal la oscuridad que la misma sirenita no veía nada. Pero cuando la luz del relámpago refulgía, podía ver a los tripulantes. Todos trataban de salvarse como podían. Ella buscaba con sus ojos al príncipe y lo vio en el momento en que el barco se hundía en lo profundo del mar. De momento se alegró, porque de esta forma él habría bajado a sus dominios. Pero luego recordó que los hombres no podían vivir en el agua y que llegaría muerto al castillo de su padre. No debía morir. Nadó entre las vigas sin pensar que la podían aplastar. Se hundió, volvió a emerger y por fin encontró al joven príncipe, que apenas podía ya nadar entre los restos de la embarcación, pues sus brazos y sus piernas sentían el peso del denodado esfuerzo y sus ojos parecían cerrarse como si estuviera muerto. Y así habría sido, si no hubiera acudido la sirenita, quien sostuvo su cabeza encima del agua. Se abandonó a las olas para que los llevaran a alguna parte. A la mañana siguiente volvió la calma. No quedaban ni restos del barco. El sol, rojo y espléndido, se elevaba en el mar y parecía reanimar las mejillas del príncipe, aunque sus ojos seguían cerrados. La sirenita besó su frente y echó a un lado los hermosos cabellos. Le pareció el joven de la estatua de mármol que tenía en el jardín de su casa del mar. Volvió a besarlo y deseó ardientemente que viviera. Entonces vio ante sí la tierra firme, las altas montañas azules, en cuya cumbre la blanca nieve despedía destellos como si se hubiera posado una manada de cisnes, y junto a la costa se acurrucaban verdes bosques entre los cuales se levantaba una iglesia o un convento. Aunque no estaba muy segura, era un edificio. Crecían en el jardín naranjos y limoneros, y junto a la puerta había palmeras. El mar formaba allí una pequeña bahía profunda pero en calma, cerrada por acantilados, cuyos pies eran arena fina y blanca. Nadó hacia allí la sirenita con el príncipe, lo depositó en la arena cuidando que tuviese la cabeza levantada en dirección del sol. En ese instante, las campanas del gran convento se pusieron a tocar y unas niñas atravesaron el jardín. La sirenita se alejó nadando y se escondió entre las rocas que había en la playa, se tapó la cabeza y el pecho con espuma blanca para que nadie la descubriese, y esperó que alguien se acercase al príncipe.
No tardó mucho una jovencita que pareció asustarse, pero solo de momento, pues enseguida corrió en busca de otras personas. La sirenita vio que el príncipe se reanimaba y sonreía a todos los que le rodeaban, aunque no a ella. El príncipe no sabía que lo había salvado, pero ella se sintió muy triste, tanto que cuando llevaron al príncipe al edificio blanco, se hundió en el agua desolada y volvió al castillo de su padre en lo profundo del mar. Siempre había sido una sirenita tranquila y soñadora, pero a partir de entonces lo fue mucho más. Cuando sus hermanas le preguntaron qué había visto aquel primer día, ella no contestó. Frecuentemente por la mañana y al atardecer volvía al lugar donde había depositado al príncipe y veía que los frutos del jardín maduraban y los recogían, que la nieve de las montañas se deshacía, pero no conseguía ver al príncipe, por lo que volvía cada vez más triste a su casa del fondo del mar. Su único consuelo era acercarse al jardín y rodear con sus brazos al joven de la estatua, que se parecía al príncipe, pero descuidaba las flores y las plantas que crecían desordenadamente invadiendo los pasillos y entrelazándose los tallos y el follaje a las ramas de los árboles, por lo que había sombra profunda. Un día no pudo contenerse más y contó su historia a una de sus hermanas y enseguida la supieron todas, pero solo ellas y otras 2 sirenas amigas suyas que no se lo contaron a nadie, excepto a sus amigas más íntimas. Una de ellas sabía bien quién era el príncipe y había visto la fiesta del barco. Estaba al corriente de la procedencia del príncipe y de su reino. «Ven con nosotras, hermanita», dijeron las otras sirenitas. Y apoyándose unas sobre las otras, se elevaron a la superficie y nadaron hasta el lugar donde se encontraba el castillo del príncipe. El castillo estaba construido con piedras amarillas y tenía grandes escaleras de mármol, una de las cuales conducía hasta el jardín. Cúpulas doradas se levantaban sobre los tejados y entre las columnas había estatuas de mármol que parecían vivas. A través de los cristales de las amplias ventanas se veían en el interior magníficas salas con cortinas de seda y preciosas alfombras, y las paredes estaban adornadas con preciosas pinturas que era un placer contemplar. En el salón central se levantaba un surtidor que elevaba sus aguas hacia el techo de cristal por donde se introducía la luz del sol que iluminaba el agua y las plantas que allí crecían. Ahora sabía la sirenita dónde vivía el príncipe y volvió muchas veces por la noche. Nadando se acercaba más que ninguna de sus hermanas osara hacerlo, y subía por el canal que la llevaba hasta debajo de la terraza que proporcionaba una estupenda sombra sobre el agua. Allí se apostaba y miraba al joven príncipe, quien creía encontrarse solo a la luz de la luna. Muchas noches le vio bogar en su barca, flameante de banderas y con música a bordo, y ella lo seguía emergiendo de cuando en cuando entre los verdes juncos. El viento le levantaba el velo de plata y alguien la vio, pero pensó que era un cisne blanco que en ese momento desplegaba las alas. Muchas noches, mientras los pescadores faenaban con la linterna, les oyó hablar muy bien del príncipe, por lo que se alegraba de haberle salvado la vida, cuando estaba desfallecido a merced de las olas. Recordaba el momento feliz en que había tenido la cabeza sobre su pecho y el beso que le había dado. Pero él no sabía nada de ello, pues ni siquiera podía imaginarlo. Fue creciendo el cariño de la sirenita hacia los hombres y cada vez tenía más deseos de encontrarse en medio de ellos. Su mundo le parecía más grande que el suyo, pues podían recorrer los mares con sus barcos, escalar las altas montañas cubiertas de nieve y sus tierras tenían bosques y campos más allá de lo que podía alcanzar la vista. Había muchas cosas que a ella le habría gustado conocer, pero sus hermanas no sabían contestarle a todo.
Acudió entonces a su abuela, que conocía muy bien el mundo de arriba. Lo llamaba el país sobre el mar. Si los hombres no se ahogan, preguntaba la sirenita, ¿pueden vivir siempre? ¿No mueren como nosotros, gente del mar? Claro que se mueren, le dijo la abuela. Mueren como nosotras y su vida es más breve que la nuestra. Nosotras podemos vivir 300 años, pero cuando dejamos de existir no queda de nosotras más que un poco de espuma sobre el agua, ni siquiera una tumba junto a nuestros seres queridos. No tenemos un alma inmortal, ni tendremos otra vida, somos como el verde junco, que una vez cortado ya no vuelve a reverdecer. Los hombres, en cambio, tienen un alma que vive eternamente, aun después de que su cuerpo se haya convertido en tierra. Se eleva por el aire puro y transparente hasta llegar a las refulgentes estrellas. De la misma manera que nosotras nos asomamos sobre el mar y vemos los países de los hombres se elevan hacia regiones desconocidas y encantadoras que nosotras no podremos ver jamás. ¿Y por qué nosotras no tenemos un alma inmortal?, preguntó muy triste la sirenita. Yo daría 100 años de mi vida por ser una criatura humana un solo día y conseguir un puesto en el mundo del cielo. No debes pensar en eso, contestó la abuela. Nuestra vida es más feliz y grata que la de los hombres que viven allá arriba. Tengo que morir y flotar como espuma sobre el mar y no volver a oír la música de las olas o ver las flores y el sol. ¿No puedo hacer nada para conseguir un alma inmortal? No, nada, contestó la abuela. A no ser que un hombre se enamorase de ti y te amase más que a sus padres, y que todos sus pensamientos y su amor se centrasen en ti y pusiese su mano derecha sobre la tuya delante de un sacerdote y prometiese serte fiel aquí y por toda la eternidad. En ese caso, su alma penetraría profundamente en tu cuerpo y entrarías a formar parte de los hombres. Así tendrías una nueva alma y conservarías también la tuya. Pero eso no es posible, pues lo que es hermoso en el mar, tu cola de pez, es lo que resulta feo en la tierra. No entienden en el mundo de arriba estas cosas. Para ellos lo que cuentan son 2 gruesas columnas que llaman piernas, para ser hermosos. La sirenita dio un profundo suspiro y miró con desencanto su cola de pez. «Seamos felices aquí», le exhortó la anciana. «Aquí podemos vivir y nadar durante 300 años que tenemos de vida. Es mucho tiempo. Luego descansaremos con gran satisfacción. Ya sabes que esta noche tendremos baile en la corte». La fiesta fue maravillosa, algo que nunca soñarían en la tierra. Las paredes y los techos del salón de baile eran de cristal grueso y transparente. Centenares de moluscos gigantescos, rosas y verdes, se alineaban a cada lado y despedían una luz azul que iluminaba el salón y se reflejaba fuera a través de las paredes, por lo que el mar de alrededor estaba iluminado y podían divisarse multitud de peces grandes y pequeños nadando hacia la pared de cristal. Algunos con escamas brillantes de color rojo, otros de color oro, otros de color plata. Una corriente de agua cruzaba el salón donde danzaban sirenas y tritones al compás de sus deliciosos cantos, cuyas voces se soñaban los habitantes de la tierra. La sirenita cantaba mejor que nadie y todos la aplaudían y felicitaban. Por un instante, la alegría inundó su corazón al saber que tenía la voz más bella del mar y de la tierra, pero pronto se desdibujó su sonrisa y volvió a pensar en el mundo que se encontraba encima de ella. No podía dejar de pensar en el hermosísimo príncipe y sentía un profundo dolor al recordar que no tenía un alma inmortal como la suya. Sintió la tentación de huir del castillo de su padre. Se sentó sola mientras los demás bailaban en el jardincito y creyó oír el sonido de un cuerno a través de las aguas. En este momento, pensó, está navegando por encima de mí el príncipe a quien amo más que a nadie, a quien se une mi recuerdo y en cuyas manos depositaría toda mi vida.
Voy a hacer todo lo posible por atraerlo hacia mí y para conseguir un alma inmortal. Mientras los demás se divierten en el castillo, iré en busca de la bruja del mar. Siempre me ha dado miedo, pero ¿acaso ella pueda aconsejarme y ayudarme? La sirenita se detuvo asustada delante de aquel bosque. Su corazón saltaba en su pecho por el miedo. Quiso volver hacia atrás, pero el pensamiento del príncipe y el recuerdo de un alma inmortal le dio nuevos arrestos. Sujetó bien su abundante cabellera para que no pudiera quedar sujeta entre las garras de aquel follaje siniestro, cruzó las manos sobre el pecho y se lanzó entre las aguas como si fuera un pez, tratando de avanzar en medio de los peligros, especialmente de los espantosos pólipos que tendían sus brazos y ágiles tentáculos, en cuyas garras tenían algo apretado. Eran los esqueletos aprisionados de los náufragos que habían bajado a aquellas profundidades. También podían verse entre aquellos tentáculos remos, cadáveres de animales terrestres, cofres y hasta una sirenita que habían matado. Seguidamente se abría en el bosque una extensión viscosa, donde se movían enormes culebras de agua, que mostraban su feo y amarillento vientre. En el centro se levantaba una casa construida con huesos humanos. Allí residía la bruja, quien en aquel momento estaba dando de comer a un sapo en su mano, igual que los hombres dan azúcar a un canario. Llamaba a las horrendas culebras sus pollitos y les permitía enroscarse en torno a sus enormes senos caídos. «Ya sé lo que quieres», dijo al ver a la princesa, «pero tus deseos son una locura. Estoy dispuesta a ayudarte, aunque van a ser tu desgracia. Quieres deshacerte de tu cola de pez y reemplazarla con esos dos apoyos con que caminan los hombres para lograr que el príncipe se enamore de ti, se case contigo y así tener un alma inmortal». Y al decir esto, dio una gran carcajada que hizo retorcerse al sapo y las culebras. «Has hecho bien en venir hoy», añadió la bruja, «pues mañana, al salir el sol, habría sido tarde y no habría podido ayudarte hasta después de un año. Voy a prepararte un brebaje que llevarás antes de que salga el sol a la tierra. Siéntate luego en la playa y bébelo. Tu cola se retorcerá y se partirá en lo que los hombres llaman unas piernas bonitas, pero te advierto que eso te hará sufrir como si una espada te cortara. Todos admirarán tu belleza como la más espléndida que vieron ojos humanos. Conservarás tu armonioso paso y no habrá bailarina tan graciosa como tú. Pero a cada paso te parecerá que caminas sobre cuchillos cortantes, tanto que sangrarás. Si estás dispuesta a sufrir todo esto, te ayudaré». «Sí lo estoy», dijo temblorosamente la sirenita, pensando en el príncipe y en el alma inmortal. «Recuerda», continuó la bruja, «que una vez convertida en ser humano, no podrás volver a ser sirenita. No podrás descender al fondo del mar junto a tus hermanas y al castillo de tu padre. Y si no conquistas el amor del príncipe hasta el punto que olvide por ti a sus padres y se una a ti con todo su corazón y toda su alma, y si un sacerdote no quisiera bendecir vuestra unión, no tendrás un alma inmortal. Y si un día se casa con otra mujer, a la mañana siguiente tu corazón se romperá, y te convertirás en espuma de mar sobre la cresta de las olas». «Acepto», dijo la sirenita pálida como un muerto. «En ese caso», prosiguió la bruja, «debes pagarme, y no es poco lo que te pido. Tu voz es la más maravillosa entre las del fondo del mar, y crees que con ella encantarás al príncipe, pero es precisamente tu voz lo que exijo. A cambio de mi brebaje quiero lo más hermoso que tienes, pues para que tenga virtud el brebaje tengo que mezclarlo con mi propia sangre. Pero si me desprendo de la voz», exclamó la sirenita. «¿Qué me queda? Tu cuerpo encantador», contestó la bruja. «Tu paso gracioso y tus encantadores ojos. Sé valiente. Saca la lengua para que te la corte y enseguida te daré el brebaje».
«De acuerdo», dijo la sirenita. Así lo hizo la bruja y seguidamente preparó en la olla el brebaje. «La limpieza siempre es buena», añadió la bruja, y diciendo esto se puso a limpiar la olla con un puñado de culebras. Se hizo una cortadura en el pecho y recogió de ella sangre que depositó en la olla. El vapor que de allí salía tomaba formas extrañas, capaces de asustar al más valiente. De vez en cuando añadía un nuevo ingrediente, y cuando todo estuvo bien hervido, se oyó un ruido que parecía el llanto de un cocodrilo. Cuando el brebaje estuvo preparado, parecía agua clara. «Aquí lo tienes», dijo la bruja, y cortó la lengua a la sirenita, que se quedó muda, ya no podía hablar ni cantar. Si los pólipos te atrapan al pasar entre ellos, basta con que les arrojes una gota del brebaje para que sus brazos y tentáculos se rompan en pedazos. La princesita no necesitó el brebaje, pues cuando ella pasaba entre los pólipos, estos contraían sus tentáculos al ver el frasco que lo contenía y que brillaba extrañamente en manos de la sirenita. Así pudo atravesar velozmente aquel bosque de plantas y tremendos remolinos. Al pasar cerca del castillo de su padre, advirtió que las luces estaban apagadas en el salón de baile. Probablemente dormían todos y no se atrevió a entrar, pues estaba muda desde que la bruja le cortara la lengua y se había separado de su familia para siempre. Su corazón tembló de pena. Se atrevió a acercarse silenciosamente al jardín, cortó una flor del trozo de jardín reservado a cada una de sus hermanas, lanzó 1000 besos con los dedos hacia el castillo y subió por el mar tenebroso. Todavía no había salido el sol cuando entrevió el castillo del príncipe y aún se veía la claridad de la luna. Ascendió por las escaleras de mármol y bebió el brebaje ardiente y áspero, con lo que enseguida sintió como si una espada de 2 filos se hubiese hundido en su delicado cuerpo. Se desmayó y parecía muerta. Cuando el sol surgió sobre el mar, se despertó y volvió a sentir un dolor fortísimo, pero vio ante sí al príncipe encantador que la miraba con sus ojos negros tan fijamente que ella bajó los suyos. Se dio cuenta al instante que su cola de pez había desaparecido y en su lugar tenía las piernas más hermosas que una muchacha hubiera imaginado. Como la sirenita estaba completamente desnuda, se cubrió con su cabellera. El príncipe le preguntó quién era y cómo había podido llegar hasta allí. Ella lo miró con inmensa ternura y con la tristeza que sus ojos encerraban porque no podía hablar. Él la cogió de la mano y la condujo al interior de su castillo. A cada paso que daba, como la bruja le había advertido, sentía un dolor, como si caminara sobre agujas y cuchillos, pero todo lo soportaba con alegría. De la mano del príncipe subió tan veloz como una burbuja, y tanto el príncipe como las demás personas de la corte se admiraban de su gracioso y ondulante paso. La vistieron de seda y de terciopelo. Era la más hermosa mujer del castillo, pero no podía cantar ni bailar. Hermosas esclavas, vestidas de seda y oro, aparecieron en el salón y cantaron para el príncipe y los reyes. Había una que cantaba mejor que las demás y el príncipe le aplaudió y sonrió. La sirenita se quedó triste al recordar que ella lo habría hecho mejor y se decía: «Ay, si supiera que por estar a su lado he sacrificado mi hermosa voz». Seguidamente las esclavas bailaron ligeras y graciosas danzas acompañadas con música melodiosa. La sirenita alzó sus bellos y blancos brazos, se elevó sobre la punta de los pies y bailó como nunca se había visto bailar. A cada movimiento parecía hacerse más encantadora, y sus ojos hablaban al corazón con más elocuencia que el canto de las esclavas. Todos estaban encantados, especialmente el príncipe. La sirenita seguía bailando, cada vez más bonita y encantadora, a pesar de que cada vez que sus pies tocaban el suelo, era como si se apoyasen sobre cuchillos afilados. El príncipe dijo que se quedaría para siempre junto a él.
y consintió en que durmiera junto a su puerta en un cojín de terciopelo. Ordenó que le confeccionaran un vestido de amazona para que pudiera acompañarle en sus cabalgatas. Corrían por los montes poblados de vegetación y perfumes. Las verdes ramas sacudían sus hombros y los pajarillos cantaban entre el follaje. Escaló en compañía del príncipe las altas montañas y sus pies sangraban de tal forma que todo el mundo podía verlo. Pero ella se reía y seguía al príncipe hasta las cumbres, junto a las nubes que volaban cerca de ellos como si fuera una bandada de pájaros que parten hacia países lejanos. Por la noche, mientras todos dormían, la sirenita descendía por las escaleras de mármol y refrescaba sus ardientes pies en el agua fresca y salada del mar, y los tenía dentro de ella un buen rato. En esos instantes recordaba a quienes había dejado en las profundidades del océano. Una noche se presentaron sus hermanas con los brazos entrelazados. Cantaban una canción muy triste. La sirenita les saludó con la mano y ellas reconocieron a su hermanita y le contaron el dolor que había dejado en todos su partida. A partir de aquel día, todas las noches subían a verla, y una noche vio a su abuelita a lo lejos, que desde hacía muchos años no había subido a la superficie. También vio a su padre, el rey de los mares, con su corona. Tendían los brazos hacia ella, pero no se atrevían a acercarse a la tierra como sus hermanas. Según pasaban los días, crecía en el príncipe su amor por ella, pero la quería como se puede querer a un niño. Ni por asomo se le ocurría convertirla en reina. Sin embargo, era necesario que la sirenita se convirtiera en su esposa, pues de lo contrario no lograría un alma inmortal, y a la mañana siguiente de que el príncipe se casara con otra, ella se convertiría en espuma de mar. ¿No es a mí a quien amas por encima de todas?, parecían decir sus ojos cuando el príncipe la cogía en sus brazos y la besaba dulcemente en la hermosa frente. «Sí, tú eres a quien yo más quiero», respondía el príncipe, «pues tu corazón es el mejor. Además, tú me quieres más que nadie y me recuerdas a una jovencita que vi en una ocasión y que no volveré a ver jamás. Yo me encontraba en un barco que se fue a pique y las olas me condujeron a la playa, cerca de una iglesia donde muchas jovencitas rezaban por mí. La más joven me encontró en la playa y me salvó la vida. Solo la he visto 2 veces y es la única persona a quien yo puedo amar en este mundo. Tú te pareces mucho a ella, hasta el punto que ante ti su imagen casi desaparece. Esa muchacha pertenece al templo, y ya que la suerte me ha traído tu presencia, quiero que estés siempre a mi lado». «Ay, no sabe que fui yo quien le salvó la vida», pensó la sirenita. «Yo le llevé a la playa, cerca del templo. Yo me quedé escondida y miraba si alguno acudía en su auxilio, y vi a la joven a quien quiere más que a mí». La sirenita dio un profundo suspiro, pero no podía llorar. «Ha dicho que la muchacha pertenece al templo y que nunca saldrá de allí. No volverán a verse, y yo estoy a su lado, y lo veo todos los días. Lo cuidaré, lo querré y le entregaré toda mi vida». Pero comenzó a correrse la noticia de que el príncipe se casaría con la hija del rey de un país vecino. Por eso se preparaba un hermoso barco y se decía que el príncipe haría un largo viaje hacia aquel país para ver a la hija del rey. Le acompañaría un gran séquito. Sin embargo, la sirenita movía la cabeza negativamente y se reía, pues conocía muy bien los pensamientos del príncipe, mejor que nadie. «Debo partir, pues tengo que ver a la bella princesa», le había dicho a ella. «De todos modos, no pueden obligarme a que me la traiga, pues no la amo, ni puedo amarla, pues no se parece a la muchacha del templo. Tú sí te pareces muchísimo. Si algún día tengo que elegir esposa, lo serás tú, niñita. Mudita mía de ojos que hablan». La besó en la boca, jugueteó con sus cabellos, apoyó la cabeza sobre su corazón y ella se puso a soñar en la felicidad humana y el alma inmortal.
Por lo menos tú, niñita del alma, no tienes miedo al mar, le dijo cuando subieron a la nave engalanada que le conduciría al castillo del rey del país vecino. Y el príncipe le habló a la sirenita de las tempestades y las bonanzas, de los extraños peces de las profundidades y de lo que los fondeadores habían visto allí en el fondo del mar. Ella sonreía, pues sabía mejor que nadie lo que en el fondo del mar había. Durante la noche, mientras todos dormían, a excepción del timonel, ella se apoyaba junto a la borda, miraba en el agua transparente y creía ver el castillo de su padre, y en el castillo a su anciana abuela con la corona de plata en la cabeza, que seguía a través de la inmensidad de las aguas el camino del barco. Las hermanas de la sirenita subieron a la superficie y la miraron con tristeza, tendiendo hacia ella sus brazos. Ella las saludó sonriente y quiso decirles que todo marchaba bien para ella, pero el grumete se acercó y las hermanas se sumergieron rápidamente. El mozo creyó que la blancura que había visto era simplemente espuma de mar. Al día siguiente por la mañana, la nave atracó en el puerto de la gran ciudad del rey vecino. Todas las campanas de las torres de las iglesias repicaron y se oían las trompetas de los soldados que formaban con sus bayonetas debajo de las banderas. Todos los días era fiesta y los banquetes se sucedían, pero la princesa no estaba en la ciudad todavía. Decían que se encontraba en un templo educándose para recibir todas las virtudes reales. Por fin, un día llegó a la ciudad. La sirenita estaba ansiosa de verla para contemplar su hermosura y tuvo que reconocer que jamás había visto una criatura igual. Su piel era blanca y delicada, y tras sus largas y hermosas pestañas sonreían unos ojos de bellísimo azul oscuro con dulzura. «¿Eres tú?», exclamó el príncipe. «Tú me salvaste cuando me encontraba casi sin vida en la playa». Y apretó entre sus brazos a la confusa muchacha. «Soy inmensamente feliz», dijo a la sirenita. «Se ha cumplido la esperanza que nunca había creído posible realizar. Y tú debes alegrarte conmigo, pues eres quien más me quiere en el mundo». La sirenita le besó la mano, pero creyó que su corazón estaba a punto de estallar, pues a la mañana siguiente, al día de la boda, ella moriría y se convertiría en espuma de mar. Repicaban las campanas de la iglesia y los heraldos recorrían a caballo las calles de la ciudad anunciando los esponsales. Se quemaban en los altares aceites perfumados en lámparas de plata. Mientras los sacerdotes agitaban los incensarios, los dos prometidos se dieron las manos y los bendijo el obispo. La sirenita, vestida de seda y oro, sostenía la cola de la novia, pero sus oídos no percibían la música de la fiesta, ni sus ojos veían la ceremonia. Pensaba en la noche de bodas y en lo que perdía en la tierra. Aquella misma tarde, subieron a bordo del barco los recién casados, mientras se oían los cañonazos y flotaban las banderas. En el centro del barco habían levantado una tienda real de púrpura y oro y habían colocado deliciosos almohadones donde la pareja descansaría durante la apacible y agradable noche. Se desplegaron las velas y la nave avanzó ligera y suavemente sobre el mar en calma. Ya de noche se encendieron las lámparas de múltiples colores y todos bailaron en el puente. La sirenita tal vez pensó en la primera vez en que emergió de las aguas y vio una fiesta parecida. Se puso a danzar en medio de todos y se agitó como si fuera una golondrina perseguida, hasta el punto de que todos se admiraron y la aplaudieron. Nunca había bailado tan maravillosamente. Sus delicados pies se sentían heridos por afilados cuchillos, pero ella no lo sentía ya. Lo que sentía herido era el corazón. Sabía que era la última vez que veía a aquel por quien lo había abandonado todo, su hogar y su familia, y hasta había sacrificado la voz y sufrido tormentos tremendos sin que él lo advirtiera.
Por última vez respiraría el mismo aire que él, y vería el mismo mar y el mismo cielo azul y poblado de estrellas. Ahora le esperaba una noche eterna, sin pensamiento y sin sueño, sin alma, pues no podía ya esperar a conseguirla. La fiesta en el barco duró hasta después de la medianoche. La sirenita bailó y rió, con el pensamiento de la muerte en su corazón. El príncipe abrazaba a su encantadora esposa y jugaba con sus cabellos. Luego, agarrados del brazo, fueron a la tienda para descansar. En el barco se hizo silencio y reinó profunda calma. Solo el timonel seguía de pie. La sirenita apoyó sus brazos sobre la borda y miró hacia oriente espiando la aurora. Sabía que el primer rayo del sol se la llevaría. De pronto vio emerger a sus hermanas, pálidas como ella, y sus bellos cabellos no flotaban al viento. Los tenían cortados. Pálidas como ella, y sus bellos cabellos no flotaban al viento. Los tenían cortados. Se los hemos dado a la bruja del mar para que venga en tu ayuda y no mueras esta noche. Nos ha dado un puñal muy afilado. Es preciso que lo hundas en el pecho del príncipe con todas tus fuerzas, pues, cuando su sangre caliente moje tus pies, se unirán en forma de cola y podrás volver a ser sirena. Así podrás descender nuevamente con nosotras al fondo del océano y vivir 300 años antes de convertirte en espuma de mar. Apresúrate, uno de los dos morirá antes de que salga el sol. Nuestra pobre abuela está tan afligida que se le han caído los cabellos blancos, igual que los nuestros han desaparecido entre las tijeras de la bruja. Mata al príncipe y vuelve con nosotras. Corre, ya se acerca la luz en el horizonte. Dentro de pocos instantes aparecerá la luz del sol y morirás. Y tras un suspiro profundo, desaparecieron entre las aguas del mar. La sirenita descorrió la cortina de púrpura de la tienda y vio cómo dormía la encantadora princesa con la cabeza apoyada en el pecho del príncipe. Se puso de rodillas, besó la frente del príncipe, miró al cielo donde cada vez era más clara la aurora, se fijó en el puñal y de nuevo en el príncipe. En sueños pronunció el nombre de su esposa. Solo ella vivía en su pensamiento. El puñal tembló en las manos de la sirena. Lo arrojó lejos, entre las olas, que se pusieron rojas, parecían saltar gotas de sangre. Miró otra vez al príncipe con los ojos entornados y se sumergió en el mar. Sintió que su cuerpo se transformaba en espuma. El sol se levantó. Sus rayos llegaban calientes sobre la fría espuma del mar y la sirenita no sintió la muerte. Veía el sol claro, y sobre ella, en el aire, revoloteaban innumerables seres suaves y transparentes. A través de ellos se podían ver las velas del barco y las nubes rojas del cielo. Su voz era una melodía, pero tan etérea que ningún oído humano habría podido entenderla, como ningún ojo humano podía verlos. Flotaban en el aire gracias a su ligereza. La sirenita notó que tenía un cuerpo semejante al de aquellos seres y que iba elevándose más y más por encima de la espuma del mar. ¿Hacia dónde me llevan?, preguntó, y su voz tenía el timbre de aquellos seres, incomparablemente más deliciosa que ninguna música del mundo. «Hacia las hijas del aire», le respondieron. «La sirena no tiene alma inmortal, ni puede tenerla jamás, a no ser que consiga el amor de un hombre. Su vida eterna depende de un poder desconocido. Las hijas del aire tampoco tienen alma inmortal, pero ellas mismas se la pueden conseguir a través de sus buenas acciones. Nuestro vuelo se dirige hacia países cálidos, donde el aire tórrido y pestilente mata a los hombres. Nosotras llevamos aire fresco, esparcimos el perfume de las flores por el aire para mitigar el sufrimiento. Si persistimos los 300 años haciendo todo el bien que podemos, recibiremos el alma inmortal y podremos participar de la eternidad feliz de los hombres. Sirenita, tú,
Como nosotras, has sembrado el bien de todo corazón. Has sufrido y aceptado el dolor y te has elevado al mundo de las criaturas aéreas. Ahora por fin, si cumples buenas acciones, podrás en un período de 300 años formarte un alma inmortal. Y la sirenita levantó sus brazos al cielo y sintió por vez primera que las lágrimas acudían a sus ojos. Ya no se oía ruido alguno en el barco y todo estaba en calma. Vio que el príncipe y su esposa trataban de buscarla con sus ojos y miraban atentamente la espuma del mar, como si supiesen que había ido a formar parte de ella. La sirenita, invisible, besó la frente de la esposa y sonrió al príncipe. Seguidamente, en compañía de las hijas del aire, se alejó en una nube color de rosa que bogaba en las alturas. Cuando pasen 300 años, subiremos al reino de Dios. Tal vez lleguemos antes, dijo una de ellas. Sin que nos vean, entramos en las casas de los hombres, donde hay niños, y cada vez que vemos a un niño que alegra a sus padres, Dios abrevia el tiempo de espera. El niño no sabe que nosotras estamos en casa, y si en ese momento le sonreímos, nos quitará uno de nuestros años de prueba. En cambio, cuando vemos a un niño malo, tenemos que llorar de pena. Por cada lágrima derramada, aumenta un día de nuestro tiempo de prueba.